El maestro Hiram. La leyenda de Hiram articula todo el rito de iniciación al grado de maestro masón, donde culmina lo que se ha dado en llamar la masonería del oficio, ligada con el aprendizaje, conocimiento y efectivización de los misterios de la cosmogonía, que es la obra del gran arquitecto o ser universal. Por lo tanto, llegar a la maestría supone, en efecto, la culminación de un proceso que se ha vivido teniendo como referencia permanente las analogías y correspondencias con el proceso cosmogónico, pues hay una identidad entre el hombre y el cosmos, es decir, entre el ser individual y el ser universal, pues el Creador está implicado en su obra, y es a través de ella, como vehículo simbólico, que podemos conocerlo y ser uno con él. Esa identidad, por medio de la cual el ser individual se une a su principio espiritual, es la que se fija en la conciencia, que se abre así a las posibilidades de la realización metafísica. Esto está bellamente sugerido en la edad del maestro, que es de 7 años y más, indicando que su proceso no se para en el conocimiento de la estructura cósmica, simbolizado por el número 7, sino que él continúa más allá de los límites espaciotemporales, en referencia al dominio ontológico y metafísico. En realidad, la leyenda del maestro Hiram, y por extensión de la iniciación al tercer grado, hace referencia al significado de ese más allá, implicado en la edad del maestro, pues en ella se narra y se ritualiza un nacimiento que viene precedido de una muerte, la del propio Hiram, que no es otro que Hiram Aviv, o padre Hiram, el mítico constructor del templo de Salomón. Ya lo dicen todas las tradiciones iniciáticas, sin pasar por la muerte, no es posible acceder a la verdadera vida, a la inmortalidad, simbolizada en la masonería por la rama de acacia, planta que desempeña además un papel importante durante el rito de ingreso al tercer grado, ya que el maestro masón lo es porque está en posesión del conocimiento de los misterios de la acacia. Por supuesto, a lo largo del proceso iniciático son numerosas las muertes y renacimientos, pues en un mundo que es circular, el fin siempre coincide con un nuevo comienzo. En efecto, esas muertes y renacimientos son estados que reflejan los sutiles cambios que se van produciendo en el atanor de la conciencia y que se experimentan a distintos niveles en el transcurso del viaje del conocimiento. Esos numerosos estados, en la masonería, se sintetizan en los grados de aprendiz, compañero y maestro. Por otro lado, no vamos a hablar aquí de los llamados altos grados o grados complementarios a la maestría, cuyo número varía en cada uno de los ritos masónicos actuales. Pensamos que algunos de esos altos grados representan un desarrollo de ciertos aspectos iniciáticos contenidos ya en el grado de maestro, especialmente en aquellos que se denominan grados de perfección en el rito escocés antiguo y aceptado. No olvidemos que los grados externos de una organización iniciática, como la masonería, tan estructurada por otra parte, están simbolizando los estados interiores, que son los de la conciencia individual, que gradualmente se va universalizando y transmutando conforme se asciende por la escala del conocimiento, es decir, por la jerarquía iniciática. Una cosa es obtener los grados externos
otorgados muchas veces por necesidades prácticas de la logia, y otra bien distinta, efectivizarlos en la conciencia. Todo el trabajo masónico y hermético consiste precisamente en hacer operativa la enseñanza contenida en esos grados. Y no ignoramos que ese trabajo es la labor de una vida entera. La aventura del conocimiento, inseparable de esa vida, es un comienzo siempre renovado y da la fuerza y el vigor necesarios para acometer una y otra vez la tarea ingente de la edificación del templo espiritual, del que la logia visible es tan solo una imagen, pero realmente muy importante, como son todos los símbolos que inician en el conocimiento, que es un conocerse a uno mismo, como indica la conocida expresión socrática, conócete a ti mismo. Los códigos simbólicos manifiestan las ideas y los principios trascendentes mediante sus formas respectivas, ya fuesen estas arquitectónicas, plásticas, geométricas, numéricas, musicales, verbales, etc. Los ritos son también símbolos, en este caso símbolos en acción, o símbolos gestuales, dicho en términos masónicos. Asimismo, las leyendas y mitos donde se relatan los hechos ejemplares de los antepasados, en este caso la de Irán, son también símbolos expresados a través de un viaje por la memoria y el tiempo. Esos relatos tienen el efecto regenerador de actualizar los hechos ejemplares allí expresados, siempre y cuando los que participan de esa aventura heroica predispongan su espíritu para ello, naciendo como hijos de la luz, expresión que no por casualidad designa al propio masón, el que también es llamado hijo de la viuda. El mito siempre se refiere a la realidad de lo que las cosas y los seres son en sí mismos, fuera del contexto histórico o personal en que se manifiestan. En el caso de la leyenda del grado de maestro, una de las ideas fundamentales que se transmiten al compañero que aspira a ingresar en la cámara del medio es que gracias a su muerte y a su renacimiento, él devendrá hijo de Irán, o el heredero de su sabiduría, herencia con la que podrá desarrollar aquellas virtudes con las que se distinguen al constructor del templo de Salomón, y que constituyen el modelo ejemplar a imitar por el iniciado en los misterios de la vida y de la muerte, que son las dos caras de una misma moneda. En efecto, dichas virtudes son imprescindibles para perfeccionar el oficio y alcanzar el magisterio en el arte real, que es el arte de efectivizar las posibilidades de realización espiritual que ofrece la vida como embajadora que es del gran arquitecto universal. El aprendizaje y conocimiento del modelo cósmico se le ha ido revelando al masón conforme avanza en el interior del templo, es decir, hacia el oriente de la logia, que es una región metafísica situada a un nivel superior y más elevado, como lo indican las gradas que lo separan del resto del templo, donde se desarrollan los trabajos y elaboran los planos de la construcción, y que aquí está expresando propiamente el plano de reflexión cósmica. Por otro lado, ese avanzar en el interior del templo está simbolizado por los pasos rituales realizados por el aprendiz, el compañero y el maestro durante la entrada a sus respectivas cámaras, teniendo en cuenta que el número de esos pasos que realiza cada uno de ellos está en relación
respectivamente con sus años simbólicos. 3, 5, 7. Se ha equiparado el oriente masónico con el lugar donde estaba el Sancta Sanctorum, o Debir, del Templo de Salomón, su lugar más íntimo e interior. Allí era depositada el Arca de la Alianza, señalando con su presencia el centro espiritual del pueblo de Israel. Añadiremos que era en el interior del Debir donde el sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Dios antes de que su verdadera pronunciación desapareciera. Precisamente esa desaparición está en relación con el simbolismo de la palabra perdida en la masonería. Y por otro lado, es evidente la similitud que existe entre Debir y Dabar, que significa palabra. El conocimiento de la estructura cósmica no es un fin en sí mismo, sino una preparación para acceder a la verdadera cámara del medio, que es el centro del mundo. Se trata de pasar de la masonería de la escuadra a la masonería del compás, es decir, un pasaje de la tierra al cielo, lo que implica necesariamente un cambio de estado, cuyo proceso es el que precisamente están simbolizando las tres posiciones de la escuadra y el compás en cada uno de los 3 grados de aprendiz, compañero y maestro. En el primer grado, la escuadra se superpone al compás, indicando así un predominio en el ser humano del elemento terrestre sobre el celeste. En el segundo grado hay un equilibrio entre ambas herramientas, señalando que es ahí donde se produce el pasaje a otro estado de conciencia superior, consumado ritualmente en la cámara del medio del tercer grado, donde es el compás, el elemento celeste, el que predomina sobre el terrestre, la escuadra. Podemos apreciar también cómo el compás y la escuadra conforman una figura que recuerda al sello de Salomón, que es además el símbolo por antonomasia de la analogía simbólica. Ese cambio de estado, ese ir más allá de la forma o transformación, es lo que se ritualiza precisamente en la cámara del medio, pues una vez que se ha comprendido que el mundo subsiste por el misterio, como se afirma en el Zohar, y que ese misterio es el nombre inefable del gran arquitecto del universo, no podemos ser ajenos a esa realidad, que, como el círculo trazado por el compás celeste, todo lo abarca y a todo contiene. En este punto hemos de recordar que el conocimiento de ese misterio, contenido en el nombre inefable, y por consiguiente el ámbito metafísico al que él conduce, es el que tienen vedado los 3 malos compañeros de la leyenda de Hiram, aquellos que lo asesinan y que representan las mismas fuerzas tenebrosas que en el antiguo Egipto encarnaba Set o Tifón, quien también mata y descuartiza a su hermano Osiris, cuyo cuerpo, dispersado, es de nuevo reunido, revivificado, gracias a Isis, la sabiduría. No olvidemos que todas estas energías son sobre todo personajes internos, aunque se expresen a veces externamente, lo cual es agradecido por el iniciado, que así puede verse reflejado en ellos como en un espejo y rectificar el rumbo de su camino. En efecto, de esas energías densas hemos de librarnos
para no matar en nosotros la posibilidad de la regeneración y realizar fatalmente un viaje al revés o a la contra, con el consiguiente alejamiento del principio y de la unidad que el gran arquitecto simboliza. En términos cabalísticos, se trata de arribar al plano más alto del árbol de la vida, a Atzilut, también llamado el gran rostro de Dios, en donde residen las tres sefirot supremas, Keter, Jokmah y Binah, es decir, la corona, la sabiduría y la inteligencia, de las cuales emanan las 7 sefirot restantes, llamadas de construcción cósmica, conformando todas ellas el pequeño rostro, reflejo del primero, del que precisamente esas 7 sefirot extraen toda su realidad esencial. Si bien los cabalistas afirman que la alianza entre el gran rostro y el pequeño rostro conforman el mundo de la unidad, representada por el conjunto de todo el árbol de la vida. Esa construcción cósmica se refiere precisamente al trabajo que se ha ido realizando hasta este momento dentro del atalón interno y que se ejemplifica por medio del pulimiento de la piedra bruta, hasta su transmutación en piedra cúbica. Naturalmente, dicho trabajo ha requerido numerosas rectificaciones, como antes decíamos, vividas como constantes disoluciones y coagulaciones, es decir, como muertes y nacimientos que han ido jalonando esa edificación interior. Numerosas veces hemos tenido que destruir todo lo edificado hasta ese momento, pequeñas torres de Babel, hijas del orgullo y de la falsa humildad, o cualquier otro vicio del hombre viejo, del profano que, como la cizaña, habita junto al embrión espiritual que quiere crecer en belleza, inteligencia y verdad. Todo este trabajo se lleva a cabo con paciencia y perseverancia, efectivamente, y también bajo una disciplina que nos haga obedientes y permeables a la enseñanza de la tradición. Reparemos que de la palabra disciplina deriva discípulo y, por supuesto, docencia, es decir, enseñanza, de donde procede también dócil y, por extensión, inocencia, palabra que tiene un sentido muy preciso, ligado al significado simbólico de la palabra de paso del tercer grado. En este sentido, el término inocencia no se contradice con el otro significado que tiene esa misma palabra de paso, posesión del mundo, que se corresponde con el nombre de uno de los descendientes de Caín, el primer constructor según la Biblia. Ambas expresiones, inocencia y posesión del mundo, expresan las dos energías, pasiva y activa, que han de estar conciliadas y equilibradas en el compañero que desea pasar a la cámara del medio. Ese equilibrio está indicado justamente por las posiciones respectivas del compás y la escuadra en el grado de compañero, quien, habiendo conocido la cosmogonía a través de las herramientas, los órdenes arquitectónicos y las artes liberales, está preparado para ser recibido en la cámara secreta de su corazón, donde otros misterios le serán revelados siempre y cuando ponga sus tesoros y sus talentos en ese mismo corazón. Entre un grado y otro de la iniciación existen siempre correspondencias y analogías, como no podía ser menos, ya que todo ello acontece, como decimos, en el interior de nuestra conciencia o de nuestra alma, si se prefiere, considerada como un todo conjunto armonioso, como la propia logia. Si bien las partes de ese todo están jerarquizadas entre sí, o sea que cada una está en el sitio y en el lugar que le corresponde. Así, por ejemplo, se dice con mucha frecuencia que toda la enseñanza de la masonería está ya contenida en potencia en el grado de aprendiz,
como está contenido todo el árbol en la semilla. O más concretamente, los viajes rituales por los distintos elementos que realiza el aprendiz a lo largo de su rito de iniciación tienen evidentes analogías con los que cumple el compañero y en cierto sentido también con los viajes que, según la leyenda, realizan los maestros en la búsqueda de la tumba de Irán. Diremos que la tumba de Irán, en la que se encuentran conservadas todas las herramientas masónicas y símbolos geométricos, constituye un símbolo de la tradición sagrada. En este sentido, se correspondería con el arca de Noé y también con el tabernáculo de los israelitas que guardaba otra arca, el arca de la alianza, y por ello se correspondería asimismo con el propio Sancta Sanctorum del templo de Salomón, donde el arca de la alianza estaba depositada. De ahí que en algunos catecismos y manuales masónicos se diga que el cuerpo de Irán fue sepultado debajo, o sea, en la cripta, del Sancta Sanctorum del templo de Salomón, el cual tendría entonces cierta correspondencia con la cámara del medio y también con la tumba de Christian Rosenkreuz, el mítico fundador de la Orden Rosacruz, en cuyas paredes, según la leyenda Rosacruz, se encontraban grabados numerosos símbolos geométricos y numéricos alusivos a la cosmogonía. La misma analogía podemos encontrar entre la cámara de reflexión del primer grado, donde es introducido el candidato para morir a su condición profana antes de entrar en el templo masónico, y la cámara del medio, en la que también se experimenta otra muerte y la entrada a otro templo, aquel que no es hecho de manos de hombre, como se dice en varios lugares del libro de la ley sagrada. Todos estos ejemplos nos están indicando que en realidad la iniciación es sólo una, como una sola es la orden masónica, y como uno solo es el orden cósmico, y que los diferentes grados expresan precisamente niveles de profundidad, de comprensión, asimilación y reconocimiento en uno mismo de las ideas y altas enseñanzas que se expresan y vehiculan a través de los símbolos y los ritos iniciáticos, que para eso mismo han sido diseñados por nuestros antepasados y transmitidos a lo largo del tiempo por la cadena de unión de la fraternidad, lo que hace posible su permanente actualización y regeneración. Como nos recuerda a este respecto Federico González, los grados masónicos representan etapas en el proceso de conocimiento o iniciación, y que esos pasos o estados en la masonería actual son sintetizados y designados con los nombres de aprendiz, compañero y maestro, en correspondencia con los tres mundos, físico, psíquico y espiritual. Estos tres grados contienen sintéticamente en sí todos los grados, los cuales, la mayor parte de las veces, no son sino especificaciones o prolongaciones de ellos. Pero está claro que la división es jerárquica y se efectúa dentro de un orden ritual que corresponde simbólicamente a estas etapas en la iniciación o vía del conocimiento. Esto lo dice Federico González en su libro Hermetismo y Masonería, capítulo 2. Como veníamos diciendo, la expresión posesión del mundo indica un estado activo con respecto al mundo o al cosmos, al que se posee a través de su conocimiento por medio del intelecto, o sea, por medio de su comprensión, que es una asimilación semejante a la del alimento físico, que una vez transmutado en sangre y otros elementos, se integra dentro del organismo, formando ya parte de él. Sigue así el ejemplo del maestro Irán, que integra todos los conocimientos de la cosmogonía
para realizar la obra del templo interior, o sea, para permitir que esa posibilidad sea en el hombre o la mujer que busca la luz. En la leyenda son esos conocimientos los que quieren arrebatarle a Hiram los tres malos compañeros, que son la personificación de la ignorancia, el fanatismo y la ambición. Por su lado, la inocencia, que es también la de Hiram, sugiere un estado pasivo y receptivo con respecto al principio, al ser, al gran arquitecto y por extensión a la enseñanza que emana de toda la organización iniciática. El mandil y las manos del que aspira ardientemente a la vida, como podemos leer en un antiguo manual de maestro, al estar puras y sin manchas, expresan precisamente la ausencia de cualquier elemento discordante, que lo excluiría de participar de los misterios y privilegios de la cámara del medio del maestro masón. Esos misterios se refieren a los de la segunda muerte y a los del tercer nacimiento, que en efecto tienen lugar en la cámara del medio. En este punto, tal vez sería conveniente aclarar que este tercer nacimiento acontece en el mundo del espíritu y no ya en el ámbito de la psique humana, cuya regeneración está simbolizada justamente por el segundo nacimiento, el cual viene precedido por la muerte al mundo profano, que es la primera muerte iniciática, propiamente dicha. Ese segundo nacimiento se corresponde así con la regeneración psíquica de la individualidad, proceso que en la masonería se simboliza por la transmutación de la piedra bruta en piedra cúbica. Como señala a este respecto René Guénon en Apreciaciones sobre la Iniciación, capítulo 26, es en el orden psíquico, es decir, en el orden donde se sitúan las modalidades sutiles del estado humano, donde deben efectuarse las primeras fases del desarrollo iniciático, pero éstas no constituyen una meta en sí mismas y no son todavía más que preparatorias en relación a la realización de posibilidades de un orden más elevado, queremos decir, del orden espiritual en el verdadero sentido de esta palabra. Por consiguiente, el punto del proceso iniciático al que acabamos de hacer alusión es el que marcará el paso del orden psíquico al orden espiritual, y este paso podría ser considerado más especialmente como constituyendo una segunda muerte y un tercer nacimiento. En nota, René Guénon añade que en el simbolismo masónico ese tercer nacimiento se corresponde con la iniciación al grado de maestro. Recordemos nuevamente que la entrada a esta cámara supone una ruptura y un cambio de nivel que viene expresado por el paso de la escuadra al compás o de la tierra al cielo, pues como dijimos, ambas herramientas se refieren también a las realidades ligadas a lo individual y a lo universal respectivamente, siendo lo individual un reflejo o una especificación de lo universal, como lo es la escuadra con respecto al compás, o el cuadrado con respecto al círculo, que es la figura geométrica perfecta por antonomasia. Ese pasaje de la escuadra al compás está también representado por los 7 pasos que el maestro realiza durante la entrada a su cámara, o sea, a la logia de maestro. Si los 5 primeros pasos se cumplen de manera horizontal, los 2 últimos tienen que elevarse, trazando sendos arcos o semicírculos que unidos entre sí conformaría un círculo. Esto es exactamente así
durante el rito de la iniciación al tercer grado, cuando el candidato a la maestría tiene que elevar sus pies 2 veces por encima de la tumba de Hiram. Por lo tanto, ese paso de la escuadra al compás, o de las 7 sefirot de construcción cósmica al plano más elevado del árbol de la vida, implica pasar del reflejo a la realidad de donde ese reflejo proviene. El salto cualitativo que esto implica constituye una muerte y simultáneamente un renacimiento, o una resurrección, lo que ocurre siempre en la más absoluta oscuridad, como lo testimonia el color negro con que está decorada la cámara del medio durante el rito de iniciación. Recordemos que Hiram es hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, palabra esta que en hebreo viene a significar «he combatido mis combates». En el mismo capítulo anterior, René Guénon continúa diciendo que este tercer nacimiento será representado más bien como una resurrección que como un nacimiento ordinario, porque aquí ya no se trata de un comienzo en el mismo sentido que cuando la iniciación primera. Las posibilidades ya desarrolladas y adquiridas de una vez por todas deberán volver a encontrarse después de este paso, pero transformadas de una manera análoga a aquella en la que el cuerpo glorioso o cuerpo de resurrección representa la transformación de las posibilidades humanas, más allá de las condiciones limitativas que definen el modo de existencia de la individualidad como tal. Hasta aquí la cita de Guénon. Estamos ante una muerte activa o una muerte viva que recuerda mucho a la lámina número 13 del tarot, una muerte sobre la que se edifica la vida, el verdadero templo espiritual o la logia de lo alto, en la que ingresa el iniciado en este tramo esencial de su viaje. Idea que está implícita y sugerida en el significado de la palabra sagrada del maestro, oculta en las iniciales MB. Dicha palabra no tiene una sola interpretación, sino varias como símbolo que es en verdad, y todas ellas estrechamente relacionadas entre sí. Nos referimos a las expresiones nacido del Padre, la putrefacción que crea, o hijo de la putrefacción, que es idéntica a engendrado por la corrupción, que recuerda evidentemente las palabras de San Pablo: sembrado en la corrupción, resucitará en la gloria. Hay en estas palabras una aplicación estricta de la ley de analogía. Lo que está arriba es como lo que está abajo, pero en sentido inverso. Asimismo, MB hacen referencia a la médula en el hueso, es decir, a la vida, la médula, contenida en lo más petrificado y seco, el hueso calcáreo. Es interesante tener en cuenta que los huesos están regidos por Saturno, que es también el dios de la Edad de Oro, lo cual vuelve a confirmar que el simbolismo de esta parte de la iniciación al tercer grado tiene un notable y profundo significado alquímico. En verdad, la búsqueda de esa médula en el interior de los huesos supone una inmersión en el país de los antepasados, ya que es en él donde se encuentra la vida incorruptible, que, como dice Federico González en su diccionario de símbolos y temas misteriosos, ha sido definido como un estado ideal que puede adquirirse cuando el ser no es ya atacado por las energías y fuerzas que pueden hacerlo, es decir, cuando está muerto para ser subyugado con éxito por cualquier elemento o punto que sea. Hasta aquí la cita.
En efecto, de esa muerte se nace a la nueva vida. El ser que resucita ya no es afectado por esas energías y fuerzas, reflejadas nuevamente en los tres malos compañeros. Ha muerto a ellas encarnando la energía espiritual de Irán, perpetuando así la tradición viva. Por otro lado, el significado etimológico de la palabra resurrección quiere decir precisamente despertar, levantar, edificar, lo cual a su vez guarda relación con el significado del nombre de Irán, el que es levantado, o vida elevada, e incluso ciudad elevada, pues la palabra Irán está compuesta del hebreo ir, que significa villa o ciudad, y ram, elevado. Es evidente que villa elevada evoca la ciudad celeste, lo que nos debería hacer reflexionar acerca de lo que representa en verdad el maestro Irán, que es aquí la personificación misma de una deidad civilizadora, como Hermes. Recordemos que Irán y Hermes tienen las mismas consonantes, H, R, M, lo cual indica la estrecha relación entre la tradición hermética y la masonería, hasta el punto de que esta última forma parte de esa gran corriente sapiencial de Occidente. Por otro lado, esa idea de villa o ciudad, vinculada al nombre de Irán, testimonia una vez más su vinculación con la estirpe de Caín, constructor de la primera ciudad, según señalamos anteriormente. Como íbamos diciendo, el levantamiento o la exaltación del cuerpo del nuevo maestro mediante los 5 puntos de la maestría tiene que ver evidentemente con el significado del nombre de Irán y expresa al mismo tiempo la idea de verticalidad y por lo tanto de eje que permite la comunicación con los tres mundos, el mundo subterráneo, la tierra y el cielo, que como sabemos están en correspondencia con los 3 grados de aprendiz, compañero y maestro. Recordemos que en el 3er grado, y según la fórmula ritual, se cumplen la plenitud de los derechos masónicos, es decir que en él, y utilizando el simbolismo alquímico tan presente en la masonería como estamos viendo, la esencia de la enseñanza iniciática y su comprensión profunda por parte del masón se encuentra sublimada, es decir, exaltada en su principio, que se hace plenamente presente en la totalidad de su ser, absorbido en el misterio. Leemos en el manuscrito Graham, en alusión al rito de iniciación a la cámara del medio: «Oh Padre del cielo, ayúdanos ahora, porque nuestro Padre terrestre no puede hacerlo». Como nos recuerda a este respecto René Guénon, la extinción del yo individual en modo alguno supone una aniquilación del ser, sino que, por el contrario, implica una especie de sublimación de todas sus posibilidades, que, dicho sea de paso, en caso de faltar, haría carecer de todo sentido a la propia idea de resurrección. Podríamos entonces decir que en ese ser, añade Guénon en El reino de la cantidad y los signos de los tiempos, capítulo 9, que en ese ser, el yo se ha esfumado desapareciendo por completo ante la presencia del sí. Aquellos que no han alcanzado de manera efectiva tal estado deben al menos, y en la medida de sus posibilidades, esforzarse en llegar a él, con lo cual, además, proporcionarán un soporte a su venidera realización espiritual. Hasta aquí la cita de Guénon. Comentando el episodio del encuentro de Jesús con Nicodemo,
relatado por Juan en su Evangelio, el masón italiano Arturo Regini nos recuerda: es esto lo que Jesús intenta hacer comprender a Nicodemo por un acertado juego de palabras. El viento sopla donde quiere y tú oyes su voz, pero tú no sabes de dónde viene y a dónde va. Tal es todo aquel que nace del Espíritu. Está claro, la vida humana se desarrolla entre el nacimiento y la muerte, pero la conciencia humana, que deviene transhumana, no tiene ni principio ni fin, por lo que carece de sentido hablar de procedencia y de destino. Pero Nicodemo no comprende gran cosa, y Jesús le reprende: ¿tú eres doctor en Israel y no sabes estas cosas? Hasta aquí la cita. Pero ¿qué es realmente lo que no sabe Nicodemo, que junto a José de Arimatea es uno de los discípulos secretos de Cristo? Ese misterio trata de la verdadera identidad del ser humano, que es supraindividual y supracósmica. Sería este, en verdad, el misterio contenido en la cámara del medio del maestro masón. Aquel que nace del espíritu o de arriba, como le señala Jesús a Nicodemo, ha matado definitivamente a la muerte. Es lo que se relata precisamente en la leyenda del Buda, que quiere decir el despierto, o sea, el vivo o el viviente, pues ha vencido a Yama, a la muerte, que se le ha presentado de numerosas formas, entre ellas la de Vishvakarma, el arquitecto divino. En el contexto masónico, vencer a Yama no sería otra cosa que descorrer el espeso velo que oculta el acceso al oriente metafísico, que es la verdadera cámara del medio, el devir del templo de Salomón. Tengamos en cuenta que la palabra llama, leída al revés, se lee maya, la ilusión, o el arte con que está hecha la creación universal, la cosmogonía, que es como un velo que cubre nuestros ojos y nuestro entendimiento cuando ella se toma como un fin y no como un vehículo de transmutación inefable.